Existe una frase muy común últimamente que dice que los trabajadores no renuncian a malos empleos, sino a malos jefes. ¿Qué es un jefe? ¿Qué es un líder? El día de hoy nos acompaña Luis García desde México, quien es un experto en estos temas y nos va a aclarar todas estas dudas, nos va a comentar cómo ser un buen líder, cómo formarnos, qué se necesita, etc. Si quieres saber mucho más sobre el liderazgo dentro de las organizaciones, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Escuela Lean. Y el día de hoy también tenemos un invitado súper especial y vamos a hablar de un tema súper interesante y ya le voy a presentar como se debe. Antes de eso, muchas gracias a todas las personas que escuchan el podcast semanalmente. Ya estamos en las miles de reproducciones, lo cual me parece genial. Y estamos, me parece que en 10 países aproximadamente, según lo que veo en Anchor y en Spotify, desde donde nos escuchan. El día de hoy nos acompaña Luis García desde México. Vamos a hablar de un tema súper interesante que él domina, el tema de liderazgo, el tema de comunicación en las organizaciones, que es un tema que a veces como que se le va dejando de lado y que no se lo trabaja como se lo debería. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. Muchas gracias primero que nada por la invitación a este espacio. La verdad es que me encuentro muy feliz de que se haya dado de esta manera tan espontánea y espero que podamos aportar bastante aquí a tu audiencia. Genial, Luis. No, para mí es un gusto tenerte aquí. De hecho, como comentas, fue muy rápido, digamos, el contacto que hicimos. Tuviste una apertura ahí de tiempo para poder robarte unos minutitos de tu espacio y realmente es un gusto que estés por aquí. Luis, me encantaría que te presentes un poquito con la gente que nos escucha. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás actualmente? Claro. Mi nombre es Luis García. Actualmente trabajo como Project Manager en la industria automotriz. Es uno de los puestos, pues tú sabes que son más demandados, como más, con mucha urgencia, con mucho movimiento. Y prácticamente he llevado cerca de 7 años ya dirigiendo equipos a cargo de varios equipos, varias coordinaciones, en ingeniería principalmente, en nuevos proyectos, todo esto del área automotriz. Y se da hace unos 2, 3 años aproximadamente que cuando me doy cuenta de que existen varios líderes que tienen ciertas dificultades para poder coordinar equipos, es cuando yo empiezo este proyecto y me doy cuenta de una manera muy graciosa, porque yo precisamente soy ingeniero de profesión, yo soy ingeniero mecatrónico. Y tú sabes que como ingeniero, pues estás acostumbrado a los fierros, a las máquinas, a la grasa, todas estas cosas que no tienen sentimientos, ¿no? Que tú puedes romper, desarmar y todo. Y llega un buen día, a los 26 años, cuando me ponen a cargo de personas y digo, híjole, ¿y estas máquinas cómo se mueven? ¿Estas máquinas cómo se controlan? Entonces, pues fue el darse varios topes de pared, el empezar a ver, híjole, ¿y ahora cómo voy a trabajar con personas? ¿Cómo los voy a coordinar? Ellos dependen de mis decisiones, ellos dependen del tipo de manera en la cual vamos a empezar a trabajar proyectos. Y es ahí donde empiezo ya una travesía de empezar a aprender cómo liderar equipos. Y me di cuenta que muchas personas están precisamente en ese camino, en esa dificultad de pues quizás no saben cómo o nunca han tenido un equipo a su cargo, nunca han tenido personas a su cargo y es muy difícil, es muy complicado, se genera mucho estrés, genera mucho cansancio y eso es precisamente lo que yo comparto dentro de lo que tengo, de mis experiencias, aprendizaje y lecciones, el cómo facilitarles o aplanarles, allanarles un poco el camino para que en base a lo que yo aprendí, a las experiencias que tengo, les sirva a ellos para poder coordinar un equipo. Genial, Luis. Y en tu experiencia, digamos, o sea, siempre hay esa típica frase que dice que los empleados no renuncian a malos trabajos, sino a malos jefes, ¿no? ¿Qué tanto sigue aplicándose ahora? ¿Es verdad eso? Digamos, en tu experiencia, ¿cómo le ves eso? Ese es un tema, puede decirse hasta un poco escabroso, porque puede haber de todo un poco. Las personas renuncian a un trabajo, renuncian a una organización, renuncian a algún mal jefe. La verdad es que hay muchas razones por las cuales las personas se van. Pero sí es cierto que muchas personas, o la gran mayoría, renuncia a malos jefes. Hay un momento, un punto de quiebre en el cual las personas dejan de sentirse identificados con los jefes que tienen al frente. Esto yo lo relaciono muy normalmente con la etapa de adolescencia de las personas. Por ejemplo, cuando tú eres niño,
ves como un héroe a tu papá, ¿no? Hasta los 10, 12 años. Llega la adolescencia y se vuelve el enemigo de todos nosotros. Entonces, lo mismo sucede en las organizaciones. Hay un punto en el cual llegas a la organización, estás muy emocionado, estás muy enganchado con los objetivos, incluso con tu jefe, con tu líder, pero llega un punto en el cual dices, híjole, ya empiezo a cuestionar cómo empiezo a trabajar con mi jefe, ya la verdad es que ya no me sientan muy bien ciertas decisiones, ciertas actividades, se acaba esa época de romance y entonces ya empiezan las personas a querer irse a otro lado, querer buscar otro líder o incluso querer evolucionar. Muchas personas simple y sencillamente ya no les gusta cómo está ese liderazgo, quieren ellos empezar a ser líderes, quieren evolucionar a esa siguiente posición. ¿Qué, Luis? Y en tu caso, por ejemplo, que me comentabas que más o menos a los 26 años empezaste a estar a cargo de equipos. ¿Y cómo es ese punto? Porque yo creo que estos temas, digamos, o sea, en mi experiencia también laboral, y cuando vas al piso, ¿no? A la empresa, chocas con gente, digamos, como dices tú, es lo más complicado. Y uno ve en blanco, ¿no? O sea, sabrá de procesos, de alguna cosa medio puntual, pero el tratar con gente siempre es medio difícil, digo yo. O sea, al final hay formas de ser, los caracteres de cada persona, entonces es medio complicado en esa parte. Y en tu caso, ¿cómo fue ese primer choque, no? ¿Tenías idea de liderazgo? ¿Se te fue complicado? Y esto quiero llevar a la pregunta, si el líder nace, digamos, hay gente que tiene mucha facilidad tal vez de estar al frente de un equipo, nace o se hace, ¿no? Se forma, digamos, en el camino. Definitivamente mi primer contacto con gente fue un desastre. O sea, yo te puedo decir que para mí fue un desastre. No sabía cómo tratar con las personas. De la noche a la mañana te ponen un equipo al frente. Afortunadamente tuve un proceso pequeño. Fue de 2 personas, luego después 5, luego después 15, 20 personas. Entonces fue creciendo el nivel de requerimiento. Pero aún así, el hecho de tener 2 personas al inicio, de tener un equipo a cargo, al inicio de una posición de una jefatura, pues sí se vuelve complicado, porque ahora tienes que decir, bueno, ¿y ahora cómo le hablo? ¿Ahora cómo veo si está feliz, si está enojado, si le estoy cargando la mano, si le estoy poniendo suficiente trabajo, si no le estoy poniendo suficiente trabajo? Y luego de repente llegas con este tema de que tú eres el técnico, tú eres como que el experto. Entonces te cuesta un poquito de trabajo asimilar que sí, eres el experto técnico, el que sabe las cosas a detalle, el que sabe hacerlo muy bien, pero ahora tienes que coordinar. Y entonces ese switch al inicio es complicado porque quieres hacer toda la parte técnica, quieres seguir haciendo trabajo, quieres seguir haciendo todo lo que decimos aquí en México, la talacha, y dejamos de lado la parte de coordinar. Eso es lo que de repente lo dejamos al lado y se empieza a ver como al primer mes o al mes y medio, cuando dices, cuando ves la tarea, la pila de pendientes que están ahí en tu escritorio, es cuando te das cuenta de que se está faltando coordinar. Ese es el primer golpe, cuando se te empiezan a juntar las actividades. Genial. Y justo de hecho, ya te voy a poner el tema de delegar un poquito más adelante, cómo es que los hace tan difícil, digamos. Y actualmente, digamos, yo tendría igualmente que el tema del liderazgo, hablemos del jefe, ¿no? El típico jefe, ha ido evolucionando, digamos, a través de los años, ¿no? Es algo normal, digamos, como todos los roles, cargos, como es ahora, tú estás en el tema de proyectos que posiblemente antes no había, entonces cada vez va evolucionando esto. ¿Y cuál crees que es el rol actual, digamos, de un líder en organizaciones, no? ¿Es solo dar órdenes? ¿Es solo dar el ejemplo? ¿Cómo ves ese rol actual, digamos, que debería tener un líder? Fíjate que ahí yo estoy un poquito peleado con ciertas publicaciones que de repente veo en LinkedIn. ¿Por qué? Porque tenemos muy satanizado el término de jefe. Creemos que jefe es una mala palabra que he visto muchas infografías donde dice es que el jefe empuja, es que el jefe hace enojar, es que el jefe regaña, pero no, realmente jefe es una posición en el organigrama. Si tú vas a muchas organizaciones, lo tienen como jefatura de diseño, jefatura de mercadotecnia, jefatura de compras. Y no por ser jefe no es un líder, sino que simple y sencillamente está ejerciendo una fuerza de liderazgo muy diferente. Por ejemplo, puede ser un líder autoritario, o puede ser un líder burócrata, o puede ser un líder democrático o afiliativo, como quieran, pero sí, definitivamente está muy satanizado el tema. Y yo lo que veo es que en las organizaciones, un buen líder tiene que adaptarse a la gente que tiene. ¿Por qué?
porque mucha gente piensa que tiene que ser flexible con todas las personas, tiene que ser amigable, tiene que ser una buena persona. Pero si tú eres de esa manera en una línea de ensamble, en una línea de producción, los resultados van a ser catastróficos. Te lo digo porque yo los sé, vi personas a las cuales se les tiene que tratar de una manera diferente y tienes que saber adaptarte. Tú puedes tener esas habilidades, sí, de un don de comunicación, un don de poder ser social, de poder ser una persona carismática, pero tienes que aprovechar eso para que en cada una de las situaciones y con cada una de las personas que tengas al frente, poder liderarlos, poder influir en ellos para lograr al final del día las metas, porque como líder a ti te miden. Exactamente. Y ahora que dices eso, por ejemplo, el tema de liderazgo, como dices, es un tema de experiencia, de ir formándose. Y justo ahora se me viene una pregunta, digamos, aquí en el medio. ¿Dónde crees que, o sea, vos crees que deberían enseñarse el tema de liderazgo, no sé, en la universidad o en la secundaria? ¿Está pendiente eso ahí? ¿O no tanto, no? Bueno, y siempre se habla que está pendiente de temas de emprendimiento, que inteligencia emocional. ¿Es también una asignatura pendiente ahí en esa formación diaria, digamos? Fíjate que es algo gracioso y lo acabo de platicar hace un poco de tiempo con unos amigos y dije, ok, imagínate que en la universidad te dan un curso de liderazgo o te dan un curso de finanzas o de todas estas materias que de repente decimos, me hubiera gustado que esto me lo enseñaran en la universidad. Pero si regresas a tu yo de la universidad tenía otras cosas en la cabeza. Digo, algunos sí tenían muy enfocado que querían sacar buenas calificaciones, otros que querían socializar, que se iban a la fiesta con los amigos, otros que quizás estaban trabajando a la par de que estaban en la escuela y nada más querían sacar el título. Entonces, muy difícilmente la gran mayoría o el gran porcentaje de las personas que están en la universidad aprovecharían este tipo de clases. Realmente pienso que es una asignatura pendiente después de que sales a laborar. Una vez que sales ya a enfrentarte al mundo real, tú debes ser capaz de identificar cuáles son estas habilidades o cuáles son estos conocimientos que tienes que aprender y los aprendes por tu cuenta. Y cuando tú estás comprometido con tu crecimiento, tú empiezas a invertir en ti mismo. Tú empiezas, por ejemplo, a tomar un curso, un diplomado, alguna capacitación, pero pagada por ti. Y cuando tú lo pagas, entonces le pones muchísima más atención. Exactamente. Sí, interesante el punto de vista que tienes, porque a veces siempre se habla de esto, ¿no? Que finanzas personales, que no me dieron el emprendimiento, que ni sé qué. Al final, depende, ¿no? O sea, igual desde cada perfil, si realmente yo quiero formarme en ese aspecto. Luis, ¿y por qué? Bueno, te cuento. Yo estaba en algunas empresas bien vinculado y empresas, digamos, que son de la vieja data, digamos, ¿no? Medio clásicas, con liderazgos malos, entre comillas, digamos, el típico, un poquito, el ambiente de trabajo malo, etcétera, ¿no? Y es comprensible que a lo largo, digamos, de los años, el cambio generacional posiblemente, en teoría eso debe ir mejorando, ¿no? Posiblemente ya no está el papá, ¿no? Ahora está el hijo y tiene otro pensamiento, sí. Pero yo he visto, por ejemplo, empresas que siguen teniendo mucho mal ambiente, digamos, de trabajo, es complicado el clima ahí, y son gente de nuestra edad, que está al frente, ¿no? Gente joven, gente que está todavía en los 20 o recién comenzando a los 30, y dices, ¿por qué si tú estás joven aún estás, digamos, tienes, digamos, esas prácticas, ¿no? ¿Y por qué crees que actualmente aún se mantiene eso, ¿no? O sea, ¿y por qué no hay ese cambio tal vez en la manera de dirigir a los equipos? Yo creo que depende mucho del camino que lleva cada persona, ¿sale? Lo mencionas muy bien, hay organizaciones donde difícilmente va a haber un cambio en la cultura organizacional. Para que haya un cambio en una cultura organizacional tiene que haber un gran descalabro. Entonces, como estas organizaciones hasta este momento, si no han cambiado, es porque dicen, bueno, no voy a cambiar porque esto me funciona, esto me sirve, esto durante los años me ha permitido lograr resultados. Hasta el momento en el cual hay un descalabro organizacional, dígase que tienen pérdidas por ventas o que tienen alguna fuga de gente, que se les va 50% de la nómina en menos de 6 meses, por decir un número exagerado, o que de repente están estancados en el logro de objetivos, o que ya no hay crecimiento, hasta que no hay ese descalabro organizacional, no empiezan a buscar consecuencias, porque es muy normal y esto lo tenemos todos los humanos. Tenemos esa mentalidad de si no está roto, no lo arregles. Entonces, por eso empieza. Y sí, muchos jóvenes empiezan en estas organizaciones, ven este tipo de liderazgos, ven que le funciona a la gente y que la gente empieza a escalar y que les empieza a ir bien haciendo las cosas de esta manera,
pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que cuando éramos niños. Si ves que hace algo tu papá, entonces tú lo quieres replicar. Si ves que tu jefe hace algo y le funciona, pues tú lo empiezas a replicar. Ahora sí que como dicen en las caricaturas, monkey see, monkey do. Exactamente. Y sí, es una práctica que yo también he visto bastante común, como dices tú. Y es verdad, y justo, de hecho, he conversado este respecto con algunas personas y siempre dicen lo mismo, ¿no? Es que les funciona y por eso no van a realmente generar ese cambio que uno dice, ¿por qué trabajas así y demás? Pero como dices tú, las cosas caminan y realmente no hay la necesidad, digamos, en ese punto. Luis, ¿y cómo ser un buen líder? O sea, uno siempre dice, sí, es que cuando vas a la empresa siempre estás con la miel y con la hiel en una mano, ¿no? O sea, ese equilibrio que ser exigente, pero tampoco ser tan malo, digamos. ¿Cómo ser un buen líder ya en la práctica, ¿no? De qué depende? Yo creo que el primer paso para ser un buen líder es querer cazar un buen líder. O sea, querer, que es como el conejo tras la zanahoria. Si tú siempre quieres ser un buen líder, si siempre quieres estar cazando el lograr esa meta de ser un buen líder, jamás la vas a alcanzar. Y vas a estar siempre como el hámster en la rueda queriendo dar la vueltas y vueltas y vueltas y nunca lo vas a lograr. Porque volvemos a lo mismo. En todas las organizaciones, es muy diferente el liderazgo que tienes que ejercer para una persona que para otra persona. Todos somos un mundo. Entonces, lejos de enfocarte en eso, mejor enfócate en ver qué liderazgo es el que necesita cada una de las personas o tu equipo en general. Y en base a eso, los resultados se van a ir dando poco a poco. Obvio, aquí también entra un punto muy importante. No por querer ser el líder que tu equipo necesita, tú vas a cambiar tu forma de ser, porque tú también tienes tus tintes, tú también tienes tu personalidad, tú también tienes tu forma de ser. Y de ahí es de donde vas a apalancarte, de ahí es de donde vas a obtener tus herramientas para poder liderar a las personas. ¿Por qué? Porque imagínate, llegas a un equipo de ventas, son conocidísimos que son extrovertidos a morir y tú eres una persona introvertida, pues no te vas a volver extrovertido de la noche a la mañana solo por querer liderarlos, ¿no? Sino que simple y sencillamente busca un punto medio en el cual ambos coinciden para poder liderarnos de una buena manera. Genial. Y justo hace un tiempo leía un libro de Goleman, que es los tipos de líderes, y ahí habla de eso, ¿no? O sea, el tipo de líder, no sé, pues el democrático, el participativo, el ni sé qué, ni sé qué. Y como dices tú, ahora recuerdo eso de ahí, decía que al final, en el día a día, debes sacar todos los tipos de líderes, ¿no? Dependiendo del aspecto, la gente, el ambiente como tal. Entonces no es un solo tipo de... Que tu personalidad puede influir mucho, pero al final es, como dices tú, ir encontrando ese equilibrio. Y Luis, justo hace un tiempo hablabas de eso de coordinar, ¿no? El líder llega a un punto que, como dices tú, hace todo, ¿no? Y bueno, yo hablo un poco del tema de emprendimiento, dices, al final cuando eres emprendedor es todo, ¿no? Es un todólogo, pues, es de marketing, es del events, pero hay un punto que hay que empezar a soltar, ¿no? Y el líder, ¿crees que todavía es uno de los problemas, digamos, que el líder hace todo todavía, o sea, quiere estar metido ahí en la parte operativa, quiere estar metiendo mano, es algo común todavía y ¿cómo ves ese punto? Yo creo que hay dos puntos o dos pasos, dos fases que tenemos los líderes. Uno, ya lo mencionaba hace rato, recién cuando te ascienden a líder, pues tienes esa inercia de querer hacer las cosas, como que todavía no tienes confianza en la gente y tú dices, es que yo soy el mejor haciendo esto, yo soy el único que sabe cómo hacer esta actividad, me voy a tardar más tiempo capacitar a otra persona para que lo haga él en lugar de que lo hago yo. Entonces tenemos esa inercia de querer hacer las cosas nosotros para poderle dar nuestro nivel de calidad. O sea, pensamos que nadie va a poder dar nuestro nivel de calidad. Es una barrera mental que tenemos al inicio, pero conforme va pasando el periodo, entonces sí ya empezamos a soltar cosas, ya empezamos a pasar esta situación, estas actividades a otras personas y ya empezamos a darles, a delegar un poco más las actividades. Entonces ya ahí es donde ya nos tenemos que enfocar en trabajar menos en la parte técnica, pero coordinar más. Y luego después, una vez ya que platicamos estas dos fases de tareas de carga de trabajo, también está una situación o una de las enfermedades que yo veo como enfermedad que tenemos los líderes, que creemos que por ya estar en una posición de coordinación tenemos que quedarnos hasta las 9, 10, 11 de la noche en las organizaciones, cuando no. Realmente también somos personas, realmente también tenemos cosas que hacer, tenemos una vida, así como tus colaboradores tienen derecho a irse temprano, tú también tienes derecho a irte temprano, tú también tienes una vida, tienes derecho a disfrutarla.
Entonces tienes que buscar ese balance que no por tener gente a tu cargo sientas que tienes que estar esclavizado al trabajo, sino trabajar por objetivos y coordinar de la manera más eficiente para que cuando llegues a tu casa, pues sientas que puedas disfrutar tu vida personal a gusto sin estar enganchado al trabajo. Genial, Luis. Y justo un poquito antes de pasar el tema, siempre igual siempre hago parangon con el tema de emprendimiento, y como dices, ¿no? El tema de delegar, ¿no? ¿Por qué es difícil delegar en sí? Como dices tú, hay una parte que dices, no, está ya, si yo mismo no hago, no va a servir, dejen nomás, no mismo pueden, yo mismo voy a hacer. ¿Cuál es ese punto, no? Depende mucho de lo que vos esperes de tu equipo, o realmente, como dices, no, siempre que rodearte de gente que sea más capacitada que tú, ¿no? Al final es ir buscando, ¿no? esa gente. Pero es un tema de falta de confianza, de que no le crees capaz, digamos, a la persona, le estás subestimando que se complica un poquito eso de ahí. Definitivo, primero, falta de confianza. O sea, es la primera vez que vas a estar confiando en personas que van a hacer tu trabajo y no tienes esa confianza de soltar las cosas. Eso es lo primero que pasa. Lo segundo es que creemos que empezar a entrenar a personas, empezar a capacitar a nuevas personas es una pérdida de tiempo. Decimos, bueno, es que si me tardo media hora en capacitar a esta persona, yo lo puedo hacer en 20 minutos la actividad. Oh, sorpresa. Sí, te tardas media hora en capacitar a esta persona, pero te vas a ahorrar esos 20 minutos, no sé, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, o incluso por una vez a la semana, ya con 2 semanas, ya te ahorras esos 20 minutos 2 veces en 2 semanas. Entonces, de repente no vemos hacia futuro que el delegar, o sea, el principio de capacitar a otras personas, te es una inversión que va a dar rendimiento a futuro. Y lo último es que una de las dificultades que tenemos a la hora de delegar es que no identificamos cuáles son las fortalezas de nuestros colaboradores. O sea, nada más agarramos las tareas y empezamos a repartir como baraja de póker, así esta te toca a ti, esta te toca a ti, esta te toca a ti, al azar, y no sabemos si realmente la persona que le asignamos el trabajo lo va a poder cumplir en la fecha estimada y con los requerimientos que buscamos, o si realmente podemos aprovechar esas actividades para capacitar a la gente. Algo que me gusta a mí mucho es primero analizar las fortalezas y las áreas de oportunidad de mis colaboradores y si una tarea es muy urgente, se la asigno al que tiene las mayores capacidades. Pero si una tarea no es muy urgente, entonces se la asigno a alguien que empiece a desarrollarse. Así voy monitoreando cómo va su avance y si ya se empiezan a prender los focos rojos de ya viene la fecha de entrega, ya viene la fecha de entrega, ya entonces asigno a alguien con más experiencia que le ayude a sacar la tarea. Genial. Y justo lo que comentas, y algo que me ha pasado, digamos, en el plano laboral, es que, por ejemplo, hay un jefe, hay un jefe, puede ser un jefe que dice, me delega, ¿no? Dices algo, ¿no? Ok, Alfredo, tú vas a hacerte cargo de eso, tu encargo no va a haber, pero toma una decisión y al final él la revisa y toma la decisión de él. O sea, al final como que no me termina de soltar, digamos, al 100% y al final él sigue tomando la decisión, ¿no? Sigue pesando, digamos, el criterio de él, ¿no? Y yo creo que he visto mucho eso, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pasa ahí, digamos? O sea, al final no está realmente delegando. O sea, si no me deja a mí a tomar la decisión y al final me corrige, digamos, y toma la de él, es lo mismo que nada. Definitivamente hay dos variantes de esto. Uno, va a haber decisiones que sí tiene que estar involucrado el líder. Hay decisiones muy pesadas. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto en el cual le dices a tu equipo, ¿sabes qué? Tomen estas decisiones siempre y cuando no impacten mayor a 3% el tiempo y 3% el costo del proyecto, del presupuesto que tenemos. Pero si rebasan el 5%, se acercan conmigo y empezamos a trabajar en alguna solución o verificamos qué es lo que está pasando. Pero ahí ya les das métricas. Otras veces son de feeling, donde le dices, oye, si ves que esta decisión va a involucrar al cliente o va a involucrar una disatisfacción del cliente, avísame y la tomamos juntos. ¿Por qué? Porque sí tienes que empezar a confiar en tu equipo, sí les tienes que soltar las riendas, pero también si no das ciertos límites, en algún momento van a tomar alguna decisión que después va a ser muy complicado que se le dé una reversa o poder arreglarla. Y viene el punto más importante. Al final del día tú eres líder, tú eres la persona que está a cargo de estas personas y van a llegar primero contigo y te van a decir, bueno,
¿por qué no le ayudaste a esta persona a tomar esta decisión si sabías que era muy complicada, ¿no? Entonces, sí, hay que setear ambos lados de la moneda. Uno, darles mucha rienda suelta, pero bajo ciertos parámetros en base a la experiencia que tienen. Y la otra, también tienes que saber dónde intervenir para poder apoyarles y que puedan también crecer, porque también de eso se aprende, de las decisiones difíciles. Genial, ¿no? Justo, genial el equilibrio que tú comentas ahí. Y para ir pasando de tema, tú también vi que compartes mucho contenido del tema de los día a día, ¿no? Del trabajo bajo presión, de esto de las relaciones laborales, del tema de comunicación, que tú estás también bastante metido en ese punto. Y te quería preguntar, y también es una frase que se habla mucho, ¿no? ¿Qué es ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? Porque a veces se ve como que es medio explotación, otras veces como que es medio compromiso. ¿Cómo es qué es eso de ahí? Definitivamente ponerse la camiseta no es salir a las 10 de la noche. O sea, para empezar, el primer punto no es salir a las 10 de la noche. Ni que te traigan pizza ahí después del Ni que trabajo. te, ajá, ni que, oye, ¿sabes qué? Hoy urge y tenemos que, no. Yo creo que ponerse la camiseta es cuando logras un cierto amor por la empresa, que sabes que está en riesgo algún objetivo, entonces tú mismo, tú de ti, sale la situación de, ok, solo por hoy me voy a quedar o voy a tratar de aportar a la organización porque sé que me necesita en este momento. ¿Cómo llegas a ese punto? Ese es un gran trabajo. O sea, ese ya es un trabajo tanto del líder como de la organización. ¿Cómo lograr que la persona sepa que cuando tenemos esa situación, cuando tenemos una urgencia, va a aportar de sí, de su tiempo personal, de su energía personal para poder sacar esos pendientes? Y también viene la contraparte, es responsabilidad de la organización o del líder que cuando ves que tu colaborador se está poniendo la camiseta o está dando ese extra por la organización, también se le tiene que compensar, también se le tiene, ya sea que, bueno, hoy se quedó 3 horas porque teníamos un proyecto muy urgente, porque el cliente se puso muy estricto y quería que se entregara el día de hoy, pues entonces le dices al día siguiente, oye, ¿sabes qué? Tómate 3 horas de la mañana siguiente o guárdalas y cuando tengas una urgencia tomamos esas 3 horas sin ningún problema y sin ninguna pagadas y todo por la organización. Entonces tiene que haber ese balance. ¿Cómo lograr incentivar a las personas para que se sientan parte de la organización, para que cuando vean que hay una urgencia, también ellos quieran salir a defenderla? Y segundo, también está la parte de que cómo lograr que cuando salgan de la organización se sientan orgullosos del lugar donde están trabajando. Porque también al final del día, ellos se vuelven portavoces de tu marca, ellos se vuelven portavoces de tu organización. Entonces, ¿cómo logras que ellos cuando salgan no se vayan con la cara de, es que nada más voy de 8 a 5 y me tratan muy mal y la verdad es que la comida no es muy buena y las instalaciones no son muy a gusto, el clima que se siente es muy negativo? Entonces, ¿cómo logras ese trayecto para que esa persona al salir se sienta un portavoz e incluso si tienes playeras de estas con logos de la organización, se sienta a gusto saliendo con estas playeras? Porque yo he visto personas que salen de la organización o desde antes de salir de la organización se quitan la playera y vámonos, o algo mejor. Y he visto también el contraste de otras personas que salen de la organización y ni siquiera se quieren quitar la playera de lo orgulloso que se sienten de estar portando donde están trabajando. Genial, y eso, todas las organizaciones deberían llegar a eso de ahí. Luis, y el tema de la comunicación, creo que bueno, es algo importantísimo también en la empresa. Yo creo, bueno, creo que hay dos fases, ¿no? Una, la comunicación para que funcione, ¿no? El proceso, que todo, que no haya un teléfono descompuesto como tal. Y otra, con el afán de no generar ese mal ambiente de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo le ves ese aspecto? ¿Cómo mejorar esa comunicación en la oficina, ¿no? Fíjate que yo ahí me siento como de la generación anterior, como la generación X a la hora de comunicarnos. ¿Por qué? Porque desde que llegaron los teléfonos celulares, todo lo queremos resolver de distancia. Lo mínimo que ahorita están buscando es una llamada. Ya lo más que están utilizando es un WhatsApp, es un correo, es un Telegram, algo así por el estilo. Entonces ya la gente ya no quiere tener contacto físico con las demás personas, o al menos los más jóvenes. En cambio vas con los más grandes, con los de más antaño, y ellos prefieren, ok, ven y búscame, lo platicamos, lo dialogamos y vemos qué es lo que pasa. Y yo prefiero más ese tipo de comunicación por un par de cosas. Primero,
porque al estar enfrente de otra persona, puedes ver sus facciones, puedes ver su lenguaje corporal, puedes ver el tono de voz, puedes incluso comunicarte mejor y las negociaciones para cualquier tema se vuelven muchísimo mejores cuando tienes a la persona enfrente. Porque puedes leer, por ejemplo, en ese momento la persona está un poco estresada o la persona está enojada o incluso la persona está feliz, entonces tú puedes mover ahí, crear un rapport con la otra persona para que se mejore la comunicación entre ambos y de ahí capitalizar las cosas. Entonces, para mí, ¿cómo puedes mejorar la comunicación en la organización? Primero, poniendo como primer método o medio de comunicación la comunicación personal. Yo entiendo que ahorita por temas de pandemia se diezmó un poco esto, pero incluso hasta tener una videollamada, una videoconferencia, también aplica como si tuviéramos una sesión frente a frente, porque no estamos viendo las caras, porque estamos viendo nuestro movimiento corporal. Es como si estuviéramos frente a frente. Lo segundo que yo tomaría serían las llamadas por teléfono y ya como último recurso para comunicarnos un correo, un mensaje de WhatsApp, algo así por el estilo. Y de esta manera empieza a mejorar un poco la comunicación, al menos en la interpersonal. Ya en la intergrupal, obviamente vienen los team buildings, vienen las actividades de grupo, empezar a relacionar diferentes áreas para que haya cierta, ¿cómo decirlo?, cierta coherencia, cierta cohesión entre las personas de un área con otra área. Luis, y bueno, aquí se me ocurre una pregunta ahí en el medio. ¿Qué tanto influye, digamos, para que ese equipo sea exitoso, sea un buen ambiente de trabajo, el proceso de selección de la gente en la organización? Porque como también me ha pasado una vez que yo en una empresa y el de recursos humanos me decía, ver Alfredo en esta empresa, aquí la gente es confianzuda, no les dará mucha confianza, le da la mano, se el codo, y yo sí, pero si tú mismo eres la que selecciona a la gente, ¿cómo me dices eso? Entonces, ¿qué tanto influye ese aspecto ahí para que no haya, porque sí, en todo trabajo yo diría, hay la gente que dice, no, verás que ese man es medio chismoso, o acá no, es que ese man es mala gente, entonces, ¿cómo hacer eso? Que se cree realmente una armonía, digamos, en el equipo de trabajo, ¿no? Fíjate que ese sí es un tema muy, muy interesante, porque supone que la mayoría de las organizaciones tienen estos filtros. Primero, para detectar este tipo de personalidades en cada uno de los que están postulándose, pero aún si la empresa no tiene estos filtros, supongamos que es una empresa pequeña, donde el de recursos humanos es el mismo que hace las finanzas, es el mismo que hace también, no sé, procesos de capacitación y hace las ventas, empresas pequeñas, pues aún así no depende el éxito de la empresa del proceso de selección. Dependería más del proceso de capacitación, del proceso de desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque una vez ya de que llega la persona, ya depende del que está a cargo de esa persona, cómo empieza a trabajar con esa persona, qué guías le empieza a dar, cómo le va encauzando para que se logren esos objetivos. Entonces ya recae más la responsabilidad en él. Obviamente, siempre, como en todo, no todo es ni blanco ni negro. Va a haber casos donde sí, la persona ya viene con cierta educación, con cierto aprendizaje, con cierta situación dentro de sí que difícilmente vamos a cambiar o que difícilmente va a hacer match con la organización. Entonces, sí, responsabilidad del líder para que esas personas, una vez que se seleccionen, puedan dar lo mejor en la organización, pero sin dejar de lado que van a haber casos excepcionales donde estas personas se van a poder brincar todos los filtros, vas a poderle poner a cuantos psicólogos haya enfrente en el medio y van a lograr brincarse los filtros y van a llegar a la organización. Es muy normal, es muy común. Y justo ahora que nombras esto de la comunicación, que en tu caso estamos a miles de kilómetros y tenemos la oportunidad de estar conversando, ¿cómo crees que la tecnología va a afectar a las relaciones laborales, ¿no? Se habla mucho que muchas organizaciones no van a volver al trabajo presencial, por ejemplo, o la gente quiere quedarse en el remoto, otros que ya no quieren estarse en la casa por nada del mundo y quieren volver al plano ya físico, digamos. ¿Y cómo crees que la tecnología va a afectar a este tema, ¿no? A las relaciones laborales como tal? Bueno, definitivamente ya afectó. O sea, todo el 2020 fue todo un tema. Yo te puedo decir que en marzo del año pasado, cuando empezó el home office aquí en México de manera oficial, pues lo primero que pasó es que llegaron conmigo y con mi equipo y nos dijeron, ¿saben qué? A partir de mañana vamos a estar trabajando desde casa. Tomen sus computadoras, tomen sus equipos, llévenselo a su casa, hagan su setup
y a partir de mañana nos conectamos. Entonces, muchas empresas no estaban preparadas para poder trabajar desde home office. Desde ahí vino el primer impacto, desde conseguir licencias de VPN, desde ver de que muchas personas no tenían el ancho de banda suficiente para poder trabajar desde casa. Algunos, por ejemplo, tenían que estarse conectando a servidores para conseguir licencias de software especializados. El almacenamiento, muchísimas personas almacenaban en la nube o almacenaban dentro de ciertas carpetas del servidor. Entonces, todo esto se vuelven detalles o matices muy complicados. ¿Cómo lo podemos salvaguardar o cómo podemos trabajar con ello? Yo, por ejemplo, para coordinar a mi equipo, una de las herramientas que utilicé fue Trello, porque con Trello yo podía tener ahí lo que son tableros para decirles, bueno, yo sé que tú te vas a conectar hasta las 10 de la mañana porque, por ejemplo, en tu casa, no sé, los niños temprano tienen las clases y tienen que utilizar el ancho de banda y tú vas a avanzar de 10 a 9 de la noche. O había de algunos de mis chavos que trabajaban prácticamente de 7 de la noche a 3 de la mañana porque dentro de casa ocurrían diferentes cosas que no le permitían conectarse. Entonces ya trabajábamos por objetivos. Moví toda mi manera de trabajar de horario o de actividades por horario a actividades por objetivo. Y entonces ya con eso, con Trello, yo les podía, ok, tienes que hacer esta actividad para tal fecha y le dejaba ahí toda la información para que él, sin necesidad de que nos conectáramos una llamada o de que nos viéramos, ya pudiera empezar a trabajar. Genial, Luis. Me parece genial todo lo que nos vas compartiendo. Y casi para ir terminando ya, porque siempre digo, el tiempo es tirano. ¿Qué tips o algunos libros, series, documentales, lo que quieras, puedes recomendar a la gente que quiera formarse como líder o realmente quiere ir trabajando en su aspecto, digamos, ya en su trabajo o también a nivel personal, ¿no? Bueno, definitivamente aquí es donde tendría que hacerme promoción yo. Y yo tendría que estar sugiriendo mis cursos de mis capacitaciones de liderazgo. Pero independientemente de eso, a mí lo que me ha funcionado bastante, o los libros que me han funcionado bastante, creo que el primero que tendría que recomendar es el de Solo una cosa, de Gary Keller. Ese libro es fundamental porque a mí me cambió bastante la manera de trabajar. Yo estaba acostumbrado a ver tableros llenos de actividades, ver muchísimas cosas por hacer y no podía enfocarme y no podía cerrar mis actividades en tiempo. En Solo una cosa precisamente te da la metodología para que te enfoques en esas actividades que son cruciales y que le van a aportar más a tu organización o incluso a ti personalmente. Entonces ese es el primer libro que yo recomendaría. El segundo libro que yo recomendaría es el de Influencia de Robert Cialdini. Ese libro es bastante bueno porque lo utilizan mucho en marketing, porque te da pie a saber cómo puedes influenciar en las personas, cómo las empresas durante años han utilizado ciertos gatillos mentales para poder venderte cosas, para poder hacer que tú compres cosas. Pero cuando tú lo lees y cuando tú lo aplicas a las organizaciones, te das cuenta de que es un libro muy bueno para mejorar tu comunicación, para saber cómo puedes crear engagement con las personas, cómo puedes venderles puestos, cómo puedes venderles actividades, y esto ayuda bastante a cada una de las personas. Y yo creo que el último, ya a manera de crecimiento personal, la biografía de Zlatan Ibrahimovic. El libro se llama Soy Zlatan Ibrahimovic, y prácticamente le cuenta la historia a un reportero y el reportero hace toda la redacción. Y este libro te cuenta precisamente toda la historia que tuvo Zlatan Ibrahimovic, cómo fue todo su crecimiento, y de ahí vas sacando pequeños aprendizajes, pequeñas historias que a ti te pueden funcionar para poder trabajar como líder en ciertas organizaciones. ¿Por qué? Porque no es que Zlatan sea el gran líder, sí tiene algunos pasajes donde se muestra como líder, pero sí te muestra quiénes fueron sus líderes que lo hicieron cambiar como persona. Y de ahí es de donde tomas ciertos aprendizajes de, mira, una persona rebelde, una persona con esta personalidad, con esta forma de ser tan temperamental, cómo tuvo que ser un líder para que él se pusiera la camiseta por él. Y ahí se ve una historia donde él incluso dice en una línea, yo por esta persona incluso podía dar hasta la vida si él me lo pedía. Genial, Luis.
Genial, Luis. Me parece chéverazo. Justo esa, me llama la atención el Zlatan ahí, porque siempre Zlatan vemos como que es un personaje, ¿no? Pero obviamente tiene, no es que está loco, ¿no? Pero tiene obviamente atrás muchas cosas positivas y que realmente es su forma de ser y que realmente hace las cosas que ha tenido éxito, ¿no? O sea, algo haya hecho bien, ¿no? En ese punto. Genial, Luis. Me parece genial todo lo que hemos conversado. Hay temas que podemos conversar 3 días aquí de largo, el tema de liderazgos y un poco de cosas. Me parece genial todo lo que has aportado, Luis. Y finalmente, ya casi terminando, ¿dónde te podemos encontrar? La gente que realmente quiere ir a tus cursos, a tu contenido. Cuéntame cómo está eso de ahí. Principalmente, el medio que más estoy utilizando actualmente es LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Luis García. Simple y sencillamente pongan Luis García y ahí les va a aparecer mi foto. Si no, pues en la descripción del podcast seguramente por ahí también la puedes poner para cualquier referencia. Y próximamente pues también voy a lanzar mi podcast. Ya está calientito, ya nada más estamos en los últimos ajustes ya para que empiecen a salir los episodios y lo van a encontrar precisamente como Líderes en Movimiento Podcast. Entonces, ya está, no debe de faltar más de una semana para que ya esté al aire. Y también en la página yo les estoy regalando mi libro. Entran a líderesenmovimiento.com, así tal cual, líderesenmovimiento.com. Y en la primera página van a poder ustedes descargar de manera gratuita mi ebook, en el cual precisamente yo lo escribí el año pasado, cómo es la perspectiva de un líder una vez que nos fuimos a lo que es el home office. ¿Cómo fue esta situación de cuáles fueron estos retos que empezamos a tener de comunicación, de confianza, de cómo delegar, de cómo analizar los resultados? Todo esto en el momento en el cual todos nos fuimos a nuestra casa. Genial, Luis. Me parece genial. De hecho, no sabía que tenías el ebook y sé que pilas. Igual ya les pongo en la descripción ahí para que todos estén atentos. Y bueno, igual cuando se publique el podcast, ya estará listo tu podcast. Igual lo voy a poner ahí también en la descripción. Luis, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Realmente eres alguien que sabe muchísimo del tema, está metido realmente en el tema, ¿no? Y a veces uno piensa que esto de liderazgo debe estar alguien ajeno, digamos, a la empresa o que se dedique solo a eso. Tú trabajas en una organización como tal y lo aplicas realmente ahí, ¿no? Y realmente eso ha nacido por tu experiencia. Luis, ha sido un gusto tenerte aquí. Y realmente ojalá podamos compartir también otro espacio y gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que me siento muy feliz de haber estado aquí compartiendo contigo y con tu audiencia todo esto que podemos. Y pues estamos en contacto para cualquier otra ocasión. Seguir conversando y seguir aportando. Gracias, Luis, y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, bye. Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast. Ya estamos en más de 15 países en toda Latinoamérica. Y este servidor lo pueden encontrar como Alfrequito en todas las redes sociales. Y este podcast está tanto en YouTube como en Spotify como Escuela Lean. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.